Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la clase de hoy es un toque diferente por varias razones. Número uno, que es asincrónica y esto tiene una razón de ser. El asunto es que, bueno, vamos a ver un tema que es sencillo como tal, pero que sería bueno que ustedes lo vean a manera de tutorial, no tanto a manera de explicación magistral como el resto de temas que quizás sí lo requieran. Entonces, para esta clase es necesario que ustedes, bueno, con su computadora saquen un rato y tengan abierto a mano el editor de texto que ustedes usan normalmente para hacer los ejercicios de Python, ya sea en línea, lo cual no es recomendable a esta altura, ya sea Visual Studio Code o algo así, o el que ustedes quieran, pero que lo tengan por ahí. Entonces, en este momento en el Tech Digital ustedes ya pueden encontrar esta presentación. Entonces la idea es que ustedes tengan abierto el video, la presentación y que tengan por ahí también a mano el editor de texto. Entonces que le vayan poniendo pausa para que ustedes ejecuten cada uno de los ejercicios que vamos a hacer acá, que son un montón de ejemplos y bueno, unos ejercicios ahí. Lo que vamos a ver hoy es el tema de listas. Esto pues no es un tema como tal, digamos, no está metido directamente en el programa del curso de ustedes. Sin embargo, es súper importante, es un tema pues grandecillo, entonces da para hacer una clase únicamente de esto. Durante la siguiente clase sincrónica que tengamos, que va a ser el siguiente miércoles, estando hoy 21 de marzo, entonces durante esa clase podemos aclarar las dudas que ustedes puedan tener o también me pueden escribir directamente, ahí con todo gusto las vemos. Bueno, esto es más o menos lo que vamos a ver hoy. Vean que es un montón de cosas. Em, bueno, primero vamos a definir qué es una lista, vamos a crear listas, acceder a elementos, agarrar una lista, partirla en pedazos. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes a la hora de acceder a una lista. Y bueno, vean que es un montón de temitas, 13 temas. Cada uno son muy pequeños y cada uno tiene asociado unos ejemplos, que es lo que quiero que ustedes hagan en sus casas. Entonces, bueno, lo primero es saber qué es una lista. Una lista en Python funciona exactamente igual, es el mismo principio que una lista, que la idea que nosotros tenemos de listas. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y tenemos una lista de ítems que comprar, entonces, bueno, es una colección de elementos que están agrupados en un elemento abstracto, que en este caso es un papel que nosotros apuntamos y eso lo tomamos como lista. O cuando tenemos un checklist, un conjunto de cosas que hacer y que nosotros le vamos poniendo check a cada uno. Bueno, eso es otra colección de elementos que está agrupado dentro de un elemento abstracto, que en este caso sería el checklist. Y que bueno, que no es tan abstracto, porque uno sí ve la lista del supermercado físicamente. En Python, pues va a ser un elemento abstracto. Entonces, es un tipo de secuencia que contiene un conjunto de valores que pueden representar, que pueden ser de diferentes tipos y pueden representar diferentes cosas. En Python en particular, los elementos, el conjunto de elementos para uno saber dónde empieza y dónde termina, son los paréntesis cuadrados. Entonces vean que aquí, esto es un ejemplo de una lista en Python. Tiene paréntesis cuadrados a la izquierda, paréntesis cuadrados a la derecha. Y tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos, si no me equivoco. Ajá. Y cada uno de los elementos están separados por coma. Vean, aquí hay una coma. Voy a ponerle marquitas mejor. Ajá. Aquí hay una coma, aquí hay otra coma, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vean que aquí en este caso, que dice 8.5234, eso no es una coma, es un punto. Entonces eso es un elemento que es 8.5. No es que es un elemento que es 8 y otro elemento que es 5234. Entonces, en resumen, en Python, todas las listas se denotan por paréntesis cuadrados. Y
Los elementos se separan unos de otros a través de una coma. Y vean que en este caso esta es una lista mixta. Tenemos aquí un string, tenemos un número entero, tenemos un número real, tenemos otro string y tenemos otro string. Entonces es una lista que puede contener cualquier cosa. Hay veces en las que en las listas los elementos están estandarizados, digamos, tenemos o solo enteros, o solo números reales, o solo strings, pero sepan que uno puede meter ahí cualquier cosa. ¿Cómo es que creamos una lista? Entonces, tenemos que ponerle un identificador. Una lista, en el fondo, es una variable. Entonces, tenemos el nombre de la variable, tenemos un igual, abrimos paréntesis cuadrados y ahora aquí sí vienen los elementos que yo le voy a meter a esa lista. En este caso, es una lista que se llama razas de perros. Nosotros intuitivamente podemos pensar que lo que va a contener esa lista es un conjunto de nombres de razas de perros. Entonces, ven aquí, el primer elemento es un pug, el segundo elemento es un pastor alemán, el tercer elemento es un chihuahua. También acá tenemos otro ejemplo de otra lista que contiene números enteros. Entonces, vean que en este caso de arriba y en este caso de abajo la lista está estandarizada. Eso significa que tiene elementos y estos elementos son del mismo tipo. En este caso, todos son strings, en este otro caso, todos son enteros. Entonces, se resumen, nombre de la variable, un igual, y después viene en paréntesis cuadrados los elementos que va a contener. Vean que en ningún momento yo le estoy especificando acá el tamaño que va a tener la lista, sino que la lista va a adoptar el tamaño en función de la cantidad de elementos que yo le meta. Acá hay un ejemplo de cómo es que se crean listas. Esto es lo que se necesita que ustedes vayan ejecutando en tiempo real conforme ven la presentación. Entonces, agarran esto mismo, lo escriben en su editor de texto y aquí ustedes, pues bueno, le van a surgir errores, van a pasar cosas y aquí es donde pues realmente se va a aprender. Entonces, veamos que aquí a la izquierda hay un montón de signos, estas tres boquitas que se repiten de aquí para abajo. Esto lo que significa es que este es un screenshot tomado directamente del shell de Python. Y esta es una manera una manera de programar un poco diferente a lo que hemos hecho hasta el momento. Vean que normalmente nosotros programamos así para abajo. Así línea 1, línea 2, 3, 4, 5, sucesivamente. Y después, esto es un archivo. Nosotros guardamos el archivo y le damos play al archivo. Sin embargo, vean que al menos en el caso de Visual Studio, vean que esto deja abierto aquí una consolita. Y aquí uno puede programar directamente en esta consolita. Entonces vean que yo puedo realizar aquí operaciones, realizar divisiones. Voy a agarrar 8 y lo voy a dividir entre 0. Me queda un error que estoy intentando dividir entre 0. No sé, voy a hacer multiplicaciones. Va a dar aquí un número. Entonces, estos screenshots que están acá básicamente fueron tomados como si nosotros estuviéramos programando directamente aquí. Entonces yo aquí creo una lista de, no sé, ciertos elementos, le doy enter. Y bueno, en este caso Visual Studio da un error porque yo no puedo ejecutar cualquier cosa de Python aquí. Pero estos screenshots fueron tomados en, no sé, yo supongo que esto fue en Ubuntu o algo así, donde uno sí puede programar un montón de cosas. Todo lo puede programar en la consola si usted quisiera. Pero bueno, en resumen, es que todo esto que está escrito aquí, esto, lista simple, igual a todo esto, ustedes lo pueden poner acá en Visual Studio. Aquí lista simple, igual a todo eso que venía ahí. Y aquí ustedes sí lo pueden ejecutar normal, sin ningún inconveniente. Entonces programen aquí directamente y para correrlo solo le dan aquí play. Y eso sería todo. Entonces ignoren esto que viene acá. Eso simplemente se refiere a que fue un screenshot tomado directamente del shell de Python. Entonces, bueno, viendo acá el ejemplo,
vemos que dice lista simple igual hola, 6, 8.983, Pedro. Esta es una lista mixta. Y así es como se crea. Es el nombre de la lista, un igual, paréntesis cuadrados y todos los elementos que va a tener. Y después se imprime la lista simple. En este caso no están usando print como deberían de ser, porque esto lo están haciendo en el shell. En el shell uno puede invocar variables así de manera directa, escribe el nombre de la variable, le da enter y ya se la imprime. Pero en el caso de ustedes, tienen que venir acá y poner así directamente print, me equivoqué, lista simple. Y entonces aquí ustedes le dan play y vean que aquí les imprimió la lista al final. Entonces aquí la manera de visualizar las variables está haciendo un toque diferente porque ellos están trabajando directamente en el shell. Pero nosotros lo vamos a hacer aquí en el editor de texto. Uno puede crear listas vacías. Esto es muy vacilón. La lista vacía es simplemente igual, solo que dentro de los paréntesis cuadrados no le pone nada. Y también puedo crear listas en determinado rango. Eso se hace a través de la función implícita de Python que se llama range. Entonces, dentro de range, uno le da el límite inferior y el límite superior. El límite inferior está contenido dentro del conjunto que va a crear, el límite superior no está contenido. Y eso es esta notita que viene aquí al final. Y bueno, esta función range devuelve una colección de elementos, sin embargo, esa colección de elementos no es lista. No es un tipo lista. Entonces, para convertirlo a lista es que utilizamos un casteo, es cuando se llama esto, cuando uno convierte de un tipo de elemento a otro tipo de elemento. Entonces, ven que dice list, dentro de paréntesis viene lo de range. Esto es para forzar a que lo que sea que devuelva range se convierta a lista. Y eso pasa con cualquier tipo de elemento. Entonces vean que, no sé, por ejemplo, si yo convierto, voy a poner aquí un print. Si yo convierto a entero un número que tiene decimales y le doy play a esto, voy a quitar todo esto de aquí arriba. Le doy play a esto. Ay, mira, es con punto. Ajá. Vean que imprimió 6. Entonces, un número que era con decimales, un número que era real o flotante o doble, yo lo estoy convirtiendo a entero. Eso es lo que está pasando en el fondo aquí. Ahí estoy convirtiendo a tipo lista lo que me devuelve esta función range, que no es tipo lista. Y esta función range es muy versátil porque uno le puede especificar también los intervalos, cada cuánto se va a hacer la cuenta, los saltos. Entonces, eso viene explicado aquí abajo. Dice, cuando se utiliza la función range, recibe el límite inferior, el límite superior y el incremento y el salto. Normalmente, si ustedes no le especifican nada como tercer parámetro, él va a tener un intervalo, un incremento de 1 en 1. Sin embargo, ustedes le pueden especificar un incremento de 3 en 3, de 20 en 20. Entonces, vean que aquí imprime los números cada 3. 6, 9, 12, 15, 18. Aquí cada 20, 7, 27, 47, 67, 87. Si uno le pusiera un límite superior acá, si le pusiera 200, entonces el otro que saldría sería 107, después 127 y así sucesivamente. Aquí hay una practiquita que ustedes deben de hacer. Entonces, nuevamente ustedes tienen que tomar un momento y hacer la práctica. La práctica es súper fácil. Dice, crea una lista que contenga el nombre de 7 de sus compañeros. Si no se sabe el nombre de 7 de sus compañeros, puede ir al Tech Digital y buscar la lista de sus compañeros o puede inventárselos. Pone ahí nombre de su familia. Crea una lista que contenga todos los números consecutivos del 7 al 200. Esto se hace con la función range. Y después dice, crea una lista que contenga números enteros en un rango del 27 al 81 con un incremento de 5 en 5. Entonces tienen que utilizar este tercer parámetro.
Ok, ahora para acceder a los elementos de una lista, eh, la cosa es un toque diferente porque tenemos índices y una manera particular de acceder a los elementos. Entonces, para acceder a los elementos se utiliza igual el paréntesis cuadrado. Entonces, supongamos que tenemos una lista que tiene 4 elementos. Contiene elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. Y vean que esos elementos tienen implícitamente asociados una numeración. El primer elemento siempre se empieza a contar en cero. Entonces, una lista que tenga un elemento, ese elemento va a estar en el índice 0. Entonces, elemento 1 está en el índice 0. Por eso hay un 0 aquí. Elemento 2 está en el índice 1. Elemento 3 está en el índice 2. Elemento 4 está en el índice 3. Entonces, recuerden, y esto es algo contraintuitivo, porque uno normalmente siempre que empieza a contar números naturales, uno empieza en 1. Uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5. No cuenta 0, 1, 2, 3, 4. En los lenguajes de programación, en la mayoría de ellos, cuando se accede a listas o cuando se accede a colecciones de elementos, siempre se empieza a contar en 0. Entonces, el primer elemento es un 0. Y tenemos dos maneras de contar. Una es contar a partir de 0 y la otra manera es un toque diferente. Es un toque loquilla. Lo voy a subrayar aquí con verde. Se empieza a contar con números negativos. Esto lo que significa es que estamos contando de atrás para adelante. Utilizando la otra forma, estábamos contando de adelante para atrás. Ajá, empezábamos en 0. Pero vean que yo puedo empezar a contar de atrás para adelante. Esto es útil cuando uno necesita acceder a los elementos más finales de la lista y principalmente cuando la lista es grande. Supongan una lista de 1.000.000 de elementos. Ustedes saben que el último elemento, si tienen una lista con 1.000.000 de elementos, el último elemento, el de más a la derecha, va a estar en el campo 999.000. 999, puros 9, 5 9 serían. Ese sería el elemento más de la derecha. Sin embargo, yo puedo acceder a él a través de, y el índice negativo, que sería el índice -1. El -1 me denota el elemento de más a la derecha. Después, el penúltimo sería el -2, el antepenúltimo sería el -3 y así sucesivamente. Entonces, vean cómo es lo mismo, es el mismo elemento, solo que tiene asociados dos índices. Tiene asociado el índice normal, que sería el contando de izquierda a derecha, o tiene asociado también el índice negativo, que sería contando de derecha a izquierda. Entonces, este elemento es el mismo, pero tiene asociados dos índices. Y así para todos. Entonces, la manera normal y común es contar a partir de 0 y agarrar como primer elemento el de la izquierda. Sin embargo, sepan que si en algún momento están resolviendo un ejercicio y quieren acceder al último elemento, lo pueden acceder como con la posición -1. También esto es súper útil cuando ustedes no saben el tamaño de la lista. ¿Qué tal si ustedes tienen que acceder a una lista de tamaño desconocido y tienen que acceder al último elemento? ¿Cómo saben? Digamos, ¿cómo saben en qué posición está el último elemento? Entonces lo acceden a través del índice -1. Siempre va a ser el último. Entonces vean que aquí, si ustedes dicen lista en el campo 1, así es como se acceden a los elementos de la lista, poniendo paréntesis cuadrados y poniendo el índice en el cual está el elemento que yo quiero. Dice lista en el campo 1, me dice que es el elemento 2, que sería aquí. Lista en el campo 1, elemento 2. Y si digo lista en el campo -3, sería igual al elemento 2, porque el elemento 2 está en el campo 1 y en el campo -3, dependiendo si uno cuenta de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, recuerden. Y jamás se van a traslapar, porque unos son positivos y los otros son negativos. Entonces aquí hay más ejemplitos. Estos ejemplitos ustedes los tienen que hacer. Es básicamente cómo acceder a elementos. Vean que aquí viene una explicación un poco más formal. Vemos que este es el mismo screenshot en los tres escenarios. Solo que
aquí viene como explicado con números de izquierda a derecha, empezando en 0. Y aquí viene explicado con números negativos, empezando en -1 a la derecha. Ok, también Python tiene una particularidad y es que si uno tiene una lista grande, uno puede hacer sublistas de elementos de acuerdo a su necesidad. O puede eliminar pedazos de lista utilizando esta técnica. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de los dos puntos, de paréntesis cuadrado, dos puntos, paréntesis cuadrado. Y esto se llama en inglés, y la manera más conocida de verlo es slicing. Como slice de pizza. Creo que se escribe así, si no me equivoco. Pero bueno, no importa. Entonces, supongamos que tenemos esta lista que contiene todos estos elementos. A, B, C, D, E. Son strings, es una lista uniforme porque todos sus elementos son del mismo tipo. Ahora vamos a acceder a sus elementos. Si yo imprimo la lista entera, sale así, las letras de la A a la E. Ahora, yo puedo hacer un slicing que contenga la lista entera. Es un slicing de la lista entera. Si yo no especifico ningún valor antes de los dos puntos, agarro el primer elemento de la lista. Y si no especifico ningún valor después de los dos puntos, agarro el final de la lista. Entonces, en este caso estoy haciendo una sublista que va a ir del primer elemento al último elemento. Por lo tanto, la sublista va a ser igual a la lista original. Por el contrario, vean que aquí están los dos puntos y yo le estoy especificando un valor a la izquierda y un valor a la derecha. Entonces, aquí le estoy diciendo, deme del índice 1 al índice 3. Entonces, si vemos acá, si vemos nuestra listita original, sería así. El elemento 0 no lo cuento porque estoy contando a partir del 1. Serían únicamente estos dos. Recuerden, este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2. Y recuerden también que el límite superior no está incluido, igual que en la función range. El límite superior no está incluido, siempre es 3 menos 1 sería. Entonces llegaría hasta el elemento 2. Siempre el índice inferior está incluido, el índice superior está excluido. ¿Por qué es así? No sé, pero es estándar en Python. Vean que aquí yo no le estoy especificando un valor a la izquierda. Eso significa que le estoy diciendo, deme desde el inicio hasta el índice 2. Recuerden nuevamente que el índice 2 no está incluido por ser el límite superior. Entonces sería desde el 0 hasta el 1. Y aquí le estoy diciendo, deme los elementos desde el índice 2 hasta el final. Entonces serían desde el C hasta el final. Y en este caso el límite superior sí está incluido porque es el infinito, digamos. También hay un error súper común a la hora de acceder elementos de una lista y es darle un índice que no existe. Veamos, por ejemplo, este ejemplo, este caso. Dice, el primer elemento es un hola, el segundo elemento es un 22, el tercer elemento es un mundo y el cuarto elemento es un 9.8. Recuerden, se empieza a contar en cero. Aquí están, estos rosaditos son los índices contados en la forma normal. Si yo le digo lista en el campo 3, me va a dar el 9.8. Si le digo lista en el campo 4, en pálida, porque no existe lista en el campo 4. Entonces dice lista fuera de rango. Eso significa que no existe un elemento en la posición 4. Entonces, si ven este error, sepan que fue que simplemente pifiaron el índice al cual ustedes están accediendo a la lista. Vean que eso funciona igual para los números positivos como negativos. Yo puedo pedir un número negativo que tampoco exista, como en el caso acá del -5. El -5 no existe, iría aquí. Eso es un error súper común a la hora de acceder listas. También hay una manera muy bonita. Python es un lenguaje súper elegante a través de la cual yo puedo
saber cuál es el largo de una lista, el mínimo elemento de una lista y el máximo elemento de una lista. Entonces, supongamos esta lista: 100, 60, 54, 98. Si yo quiero saber cuál es el máximo, llamo a una función que se llama max, entre paréntesis le paso la lista. Y ella me va a decir cuál es el elemento máximo. Vean que no me dice el índice, me dice cuál es el elemento máximo. Entonces vean que si ustedes ven, el 100 es el elemento máximo. Si le pido el mínimo, me va a pedir me va a dar el mínimo, que el 54 es el elemento mínimo. Y hay otra función súper útil que es para saber el largo de una lista. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les dije que ustedes cómo hacían para saber de qué tamaño era una lista? Bueno, hay una función que se lo devuelve. Se llama la función len. Y len es la abreviación de length. Si no me equivoco, así se escribe. Ajá. Entonces len le va a dar el largo de la lista. Entonces en este caso dice, la lista tiene 4 elementos. Si usted se pone a contarlos uno por uno, da que hay 4 elementos. Esta función es súper útil y se usa un montón de veces para saber de qué tamaño es una lista. Ok, también, como les digo, Python es impresionante. Uno podría esperar, bueno, si yo le pido el mínimo de una lista y son números, está fácil saber cuál es el menor y cuál es el mayor. Pero, ¿qué pasa si no son números? ¿Qué pasa si son strings? Y usted le pide el mínimo y el máximo. Entonces, se los ordena por orden alfabético. Entonces, si ustedes le piden el máximo, va a decir que es Tokio, porque si ustedes lo ordenan en orden alfabético, este va a ser el de más a la derecha. Y si le piden el mínimo, le va a decir Berlín. Y vean que tiene muchísimo sentido. Berlín empieza con B, Tokio empieza con T. Entonces, si ustedes ordenan esto alfabéticamente, Berlín va a quedar de primero, Tokio va a quedar de último. Por cierto, ¿estos nombres se les hacen conocidos? Bueno, espero que sí. Si le piden el largo, el length, les va a dar que 6. Y ustedes vean, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. También, si ustedes intentan pedir el mínimo y el máximo, utilizando elementos mixtos, números mixtos o elementos mixtos, no va a funcionar. Porque usted, ¿cómo compara un string con un entero? Entonces, o son todos números o son todos strings. Si no, no funciona el max y el min. Ok, y aquí hay algo muy particular y es cómo nosotros recorremos listas. Hay una función, un ciclo, un tipo de ciclo que se llama for. Esto de momento no lo hemos visto, esto lo vamos a ver hasta el final del curso. Entonces no le vamos a prestar mucha atención de momento. Pero hay un estatuto que se llama for in, que básicamente ustedes les dicen, para todos los elementos llamados i en ciudades, que en este caso es una lista, imprímalos. Entonces, eh, esta variable i va a ir iterando sobre cada uno de los elementos de la lista. Entonces, al principio i va a ser igual a Nairobi. En la siguiente iteración i va a ser igual a Río. En la en la tercera iteración i va a ser igual a Berlín. En la que sigue va a ser igual a Tokio. En la que sigue va a ser igual a Moscú. Y en la final va a ser igual a Denver. Cuando se gasten los elementos de la lista, ya este estatuto termina. Pero como les digo, esto es un ciclo. De momento lo pueden, agarren el ejemplo y copienlo en su editor de texto y le dan play para que vean lo que pasa. Pero de momento no le vamos a prestar mucha atención, porque esto requiere conocimiento que no tenemos, que es, que es un ciclo, básicamente. También las listas, ustedes se acuerdan, al puro inicio del curso, nosotros habíamos dicho que existían elementos mutables y que existían elementos inmutables. Las listas es un tipo de dato que es mutable. Eso significa que yo lo puedo mutar a nivel de sus elementos individuales. Entonces, supongamos que tenemos esta lista. Contiene banano, pera, manzana y uvas. Y yo puedo acceder a sus elementos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A través de
a través de un índice. Pero yo también puedo modificar un elemento en particular utilizando índices también. Entonces vean que estoy diciendo que ahora frutas en el campo 2 va a ser igual a papaya. Antes era manzana. Recuerden que está 0, 1, 2. Manzana era frutas en el campo 2. Yo básicamente le estoy diciendo, quite manzana y ponga papaya, que es este que tengo aquí. Entonces, ahí muté uno de sus elementos individuales de manera individual. Entonces vean cómo yo puedo agarrar una lista y modificarle un elemento sin tener que modificar toda la lista. Y aquí hay un par de ejemplos más donde hacen lo mismo. Hacen lo mismo de manera diferente. Acá pues hacen lo mismo utilizando slicing, utilizando sublistas. Entonces modifican dos elementos de un solo o modifican tres elementos de un solo. Ahí es importante que ustedes lo ejecuten y vean esta presentación a manera de tutorial. También yo puedo sumar listas y puedo multiplicar listas, solo que a la hora de sumar listas básicamente las pego. Vean que aquí tengo una lista 1, 2, 3 y tengo otra lista 4, 5 y 6. Si yo hago A más B, que es el nombre de la lista, la primera y la segunda, si les hago A más B, básicamente las pego. No es que estoy sumando sus elementos, no es que estoy sumando el 1 con el 4, ni el 2 con el 5, ni nada así, sino que en términos de listas, cuando yo subo una lista, la pego con otra lista. Y si la multiplico, básicamente la repito. Creo una lista nueva con sus elementos repetidos. Entonces dice A por 5, entonces la lista A es 1, 2, 3. Y si yo hago A por 5, básicamente pongo esos 5 veces. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Aquí hay un resumen de unos métodos que son muy comunes en listas, que es para agregar elementos al final, para, hay uno interesante, que devuelve el número de veces que aparece un elemento en una lista. Hay otra que retorna el índice menor donde aparezca el elemento que yo le paso como parámetro. Vean que dice que retorna el índice menor. Esto es porque puede que exista una lista donde vengan dos veces el mismo elemento. Esto le devuelve el menor donde aparece la primera vez, digamos. Hay una función para insertar, hay una función para remover, una para darle vuelta a una lista, para hacer reverse de una lista, y otra para ordenar los elementos de una lista. Entonces, básicamente se los ordena. Vean que chiva. Aquí tengo esta lista 8, 9, 12, 1, 3. Si yo le doy lista.sort, me devuelve la lista ya ordenada. Y aquí viene pues una ejecución para cada uno de estos métodos que tenemos acá. Y aquí nuevamente hay una práctica que es sencillita también y que ustedes pues deben de hacer. También hay una cosa que se llama listas anidadas, que es básicamente agarrar una lista y meterla dentro de otra lista. Y esto se puede hacer infinitas veces. Yo puedo crear una lista, meterla en otra lista, después meterla en otra y después meterla en otra. No hay un límite de la cantidad de anidaciones que yo pueda hacer. Entonces vean, como tengo una lista grande y dentro hay un elemento que es otra lista, que es 4 y 8. Y después hay otro elemento que es otra lista, que es 2.4 y la palabra Python. Vean que los elementos en las posiciones 2 y 4 son sublistas. Esto se llama anidación de listas. Y también la manera de acceder a ellos es utilizando dos veces el paréntesis cuadrado. Entonces, aquí ustedes pueden ver este ejemplo bien. Pero si ustedes dicen lista en el campo 1, se están refiriendo, ya les señalo a cuál. Lista en el campo 1 es esta listita de acá. Y ahora estamos diciendo, bueno, eso lo hice con este primer elemento. ¿Verdad? Ahora con el segundo elemento yo les digo,
¿A cuál de los elementos de la sublista yo me estoy refiriendo? Y vean que digo en el campo cero, entonces me refiero a este que dice Denver. Y vean cómo aquí está ese que dice Denver. Si en lugar de Denver viniera anidada una tercera lista, es necesario que yo ponga otros paréntesis cuadrados para referirme a cuál de todos es el que quiero. Y esto se usa para hacer matrices. Entonces, una matriz es básicamente una colección que se ve más o menos como así. Entonces vean que yo puedo crear una matriz cuadrada. Aquí tengo una matriz de 3 por 3. Tengo 3 elementos y cada uno de esos elementos es una lista que es de 3 elementos también. Entonces vean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo la imprimo, esto se ve así. Si le digo matriz en el campo 1, me va a devolver la primera, y no, la segunda lista, que es 4, 5 y 6. Y veanla como aquí está. Si digo matriz en el campo 2, en el campo 0, me da este 7 de acá. Y aquí hay una funcioncita pequeñita que imprime una matriz. Ahí ustedes pueden jugar con ella también. Y aquí hay una práctica que ustedes deben hacer también. Esta práctica ya no es tan fácil como las anteriores, pero no es nada del otro mundo. Por cierto, aquí cuando dice matriz triangular inferior y vemos que vienen en verde estos elementos. Estos elementos son los que hay que ignorar. Y estos otros que vienen en verde aquí son los que hay que ignorar también. Es que es raro porque como vienen en verde, uno más bien pensaría que son esos los que quiere, pero no, más bien esos son los que quiere ignorar. Entonces les hago la aclaración ahí. Y bueno, eso sería todo. Este video pues es relativamente corto en comparación con el tema que es, pero recuerden, esto es a modo de tutorial. Ustedes tienen que agarrar cada uno de estos ejemplos y ejecutarlos en su computadora. Por eso es que lo estamos haciendo así asincrónico. Entonces, bueno, si tienen alguna duda o algo así, me pueden escribir y con todo gusto ahí lo vemos. Muchas gracias.